Bueno, acá estamos en la cuenta alternativa, haciendo esto. ¿Qué tal? No sé cuántos se van a sumar porque bueno, en mi otra cuenta Filosofía en el Abismo no puedo hacer el vivo porque está bloqueada la posibilidad de hacerlo. La verdad que no sé por qué pasó. Instagram me bajó una foto hace no sé, ¿qué estamos? Unos febrero, hace 2 semanas más o menos, una foto de Mussolini en traje que era muy linda. O sea, era muy linda la foto de Mussolini en traje, pero bueno, a Instagram no le gustó, me la bajó y no puedo hacer vivos por la cuenta. Así que acá estamos. Voy a hacer el vivo por acá hoy porque ya lo tengo preparado. Ya fue, bueno, ¿qué tal a quienes estén sumando a esta aventura? Voy a hacer el vivo por esta cuenta. A la mierda, que se vaya a la concha de su madre Instagram. Por favor, no me denuncien, gente, por decir esto. Y después lo linkeo a la cuenta de Filosofía en el Abismo y al carajo. Y después veré cómo sigo. Pero bueno, acá está Loco por la Cana. Un abrazo, gracias que me ofreciste la cuenta. Decidí hacer esto al final, a la mierda. Bueno, después veo cómo sigo, gente, no tengo la menor idea. No sé cuánto va a durar el bloqueo de este pedorro, pero la verdad que me hinchó las pelotas. Así que vamos a hacer el vivo igual. Bueno, vamos a empezar porque ya estamos bastante atrasados, ¿no? El asunto es así: guerra y racismo en Foucault. Bueno, es un tema que da para bastante. Bueno, obviamente seguimos con la misma modalidad, pregunten lo que quieran por acá. Yo voy a fingir demencia y hacer de cuenta que no pasó nada en la otra cuenta. Guerra y racismo en Foucault. No voy a hacerlo de la bibliografía porque no hay mucho misterio en este caso de la bibliografía que vamos a usar, porque es esta. Es básicamente, vamos a trabajar Defender la sociedad de Michel Foucault, curso que ya les comento mal traducido porque el nombre correcto es Hay que defender la sociedad. En francés es Il faut défendre la société. El il faut en francés indica necesidad, obligación. En este caso hay que. La verdad es que no es un misterio para todos quienes nos dedicamos a Foucault acá en idioma castellano, por lo menos, cómo esto se tradujo defender la sociedad y no hay que defender la sociedad. La verdad es que hay bastante diferencia, ¿no?, entre decir defender la sociedad y hay que defender la sociedad. Hay bastante diferencia, y salvo que sea por cuestiones estéticas, ¿no?, de que quedaba más lindo, no sé, de ponerle defender la sociedad, no se entiende por qué el traductor Horacio Pons decidió hacer eso. La verdad que es raro, es rarísimo. Horacio Pons es un buen traductor, tiene buenas cosas, buenas traducciones, pero habría que preguntarle a él por qué decidió, si es que fue él el que lo decidió, pero supongo que sí, que este curso se llame Defender la sociedad y no Hay que defender la sociedad. Pero bueno, ese es nuestro curso, Defender la sociedad. Ahora voy a hablar un poco del curso, en términos introductorios, ¿no?, de situarlo un poco. Pero tenemos el tema de la guerra y el racismo en Foucault, que son dos temas muy poco trabajados en la obra Foucaultiana, la cuestión de la guerra y la cuestión del racismo. La cuestión de la guerra un poco más, la cuestión del racismo de manera extremadamente tangencial ha sido trabajada. Y en este curso justamente se encuentra ambos conceptos y en su máximo desarrollo. Los tres grandes temas que vertebran este curso de Foucault, Defender la sociedad o Hay que defender la sociedad, son justamente la guerra, a mi juicio al menos, ¿no?, la guerra, la historia y la raza y el racismo.
Y de hecho el curso va, esto lo vamos a ver, ¿no? Obviamente en un rato, va a ir desplazándose de la cuestión de la guerra hacia la cuestión de la guerra de razas, hasta finalmente la cuestión del racismo, entendido en los términos modernos, es decir, el racismo biológico. Este es un curso muy importante de Foucault, hay que defender la sociedad, porque es un curso bisagra, básicamente. ¿Por qué? Porque bueno, este curso es un curso que Foucault dicta en realidad lo dicta en 1976, pero sería más correcto decir que lo dicta entre el 75 y el 76, porque la fecha de los cursos de Foucault siempre abarcan el fin de un año y el comienzo del otro. Y después de este curso, la obra de Foucault efectúa un giro bastante importante hacia lo que se conoce como el terreno de la biopolítica. Es decir, que hacia el final de este vivo vamos a hablar un poco sobre la biopolítica, porque el curso se dirige hacia allá. Y a su vez, a la vez que hacia el final de este curso se vislumbra el panorama que va a abarcar la atención de Foucault en la segunda mitad de la década del 70, sobre todo al principio del curso, Foucault realiza, esto lo vamos a ver con detalle ahora, una síntesis, una reflexión sobre sus cursos anteriores, sobre su obra anterior de la primera mitad de la década del 70, y en las primeras clases, sobre todo en las primeras 3 clases, tenemos aquí justamente la que yo considero la exposición más clara y sistemática de Foucault en lo que respecta a su, díganle como quieran, teoría del poder, reflexiones sobre el poder, en términos más formales su analítica del poder, como la menciona en Historia de la Sexualidad 1. Y aquí es donde finalmente Foucault en este curso formaliza una de las cuestiones centrales para comprender un poco de qué va su famosa teoría del poder. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Si hablamos de Michel Foucault, la mayoría de ustedes, yo me incluyo, lo que tenemos en la cabeza es el Foucault del poder, obviamente. Se dicen un montón de cosas del Foucault del poder, que no se tiene el poder, que el poder circula, pero a fin de cuentas, el elemento central para, al menos a mi juicio, en mi lectura, creo que está sostenida en este texto igual, la lectura, lo trataré de argumentar en un rato, pero el elemento central para comprender de qué va la teoría del poder de Foucault antes del giro hacia la biopolítica se encuentra en el elemento de la guerra y en la matriz bélica o de la guerra, justamente, es decir, en usar a la guerra como grilla de lectura, como grilla de análisis para pensar las relaciones de poder. Esa es la cuestión central y en la que nos vamos a detener un rato largo en este vivo. Es desde allí que nos vamos a ir desplazando hacia la cuestión del racismo en Foucault. Pero bueno, esto como una síntesis, ¿no? Ahora bien, vamos a situar un poco este texto en términos introductorios. Quienes estén de acá, gente, como le dije antes, lo que quieran preguntar, adelante, pregunten lo que quieran. Como les decía, este curso Foucault lo dicta entre el 75 y el 76. 1975 Foucault publica Vigilar y Castigar. 1976 publica Historia de la Sexualidad 1, Voluntad de Saber. El último capítulo de Historia de la Sexualidad 1, Voluntad de Saber, Derecho de Muerte y Poder sobre la Vida, así se llama ese último capítulo, tiene una especie de versión alternativa en la última clase de Hay que defender la sociedad. Justamente, el último capítulo de Historia de la Sexualidad 1, Voluntad de Saber, y la última clase de Defender la Sociedad del 17 de marzo de 1976 son dos de los lugares principales donde Foucault desarrolla sus reflexiones biopolíticas.
No voy a hablar igual del último capítulo de Historia de Sexualidad 1 porque es bastante complejo. Me voy a limitar en un rato igual, ¿no?, al último capítulo de Defender la Sociedad. Bien. ¿De qué va un poco el contexto, no? Y por qué en principio, ¿por qué la guerra? ¿Por qué la guerra aparece como uno de los temas centrales de este curso? Que es un poco de lo que querría hablar. Bueno, en principio, como les decía, ahora lo vamos a ver con más detalle, obviamente, Foucault dedica unas cuantas clases a hacer una especie de síntesis, de reflexión más metodológica sobre sus investigaciones en la primera mitad de la década del 70. ¿A qué me refiero con esto? ¿Y a qué se refiere Foucault con esto? Bueno, principalmente en la sociedad punitiva, el poder psiquiátrico y los anormales, que son los 3 cursos anteriores a Defender la Sociedad, principalmente allí, Foucault esboza, traza varios postulados sobre lo que posteriormente será su analítica del poder, su teoría del poder, sus reflexiones sobre el poder, como le quieran decir nuevamente. En sus primeros 2 cursos no tanto. La concepción del poder en Voluntad de Saber, que es el primer curso que Foucault dicta en el Collège de France, y en Teorías e Instituciones Penales, que es el segundo curso, es una concepción del poder más cercana a la del orden del discurso, en la cual Foucault sigue destacando la función represiva del poder. Sobre eso vamos a hablar en un rato, sobre esa función represiva del poder. Esto cambia profundamente a partir del tercer curso que Foucault dicta, que es la sociedad punitiva, que, vale aclarar, es la cocina de Vigilar y Castigar, la sociedad punitiva. En todos estos lugares, más toda una catarata gigantesca de textos, entrevistas, etcétera, de la primera mitad de la década del 70, más las reflexiones de Vigilar y Castigar, Foucault menciona muy tangencialmente el hecho de que su matriz de lectura del poder es una matriz bélica. Foucault varias veces dice, en estos lugares que les estoy mencionando, que él va a tratar de pensar las relaciones de poder a partir de pensarlas como si fueran relaciones bélicas. Pero no se explaya sobre este punto. Recién lo hace en Defender la Sociedad, esto. Ahora bien, dicho todo esto, la pregunta es, bueno, más allá de las cuestiones teóricas que vamos a ver ahora en un rato, ¿por qué la guerra? ¿Por qué a Foucault le interesa la guerra como matriz de lectura para estudiar las relaciones de poder? Repito esto, gente, perdón que insista, pero ténganlo en cuenta esto, tengan en cuenta que la guerra es la matriz central de lectura del poder en Foucault ante la biopolítica. ¿Por qué la guerra? Bueno, hay 2 cuestiones. La primera, que de ella vamos a hablar en un rato, así que no me voy a extender, pero es la obvia influencia de Nietzsche. En estos primeros textos que les mencionaba, Foucault ya traza un paralelismo entre su forma de pensar el poder y la forma en la cual Nietzsche pensaba las relaciones de poder, o lo que él denominaba más técnicamente la voluntad de poder. Nietzsche aparece como una de las figuras centrales a las cuales Foucault recurre para repensar el poder. Sobre Nietzsche vamos a hablar en un rato porque aparece como un elemento directamente en el curso. Pero hay otra cuestión más histórica, sobre la cual voy a ser bastante sintético, por la cual la guerra aparece como el elemento central de este curso y como finalmente el elemento central para leer las relaciones de poder en el Foucault previo a la biopolítica, que es lo siguiente. La guerra en sí misma era un fenómeno que estaba en los aires de la época. ¿A qué me refiero con esto?
Ustedes me dirán, Matías, lo que dijiste es una pelotudez, es una obviedad. Desde que existe la humanidad existe la guerra. ¿Qué quiere decir que estaba en el aire de la época? Bueno, me refiero a lo siguiente, obviamente, ¿no? Hacia 1975 finaliza oficialmente la guerra de Vietnam. Por otra parte, recién en la segunda mitad de la década del 60 y de manera más fuerte en la primera mitad de la década del 70, los franceses comienzan a tomarse más en serio, a reflexionar sobre el fenómeno del colonialismo francés y sobre todo del colonialismo francés en Argelia, es decir, la guerra de independencia de Argelia y de los argelinos. Bueno, sobre la cuestión de la invasión francesa a Argelia, el colonialismo francés sobre todo en Argelia y demás, hay una catarata de cosas. Tenemos a la gran figura de Frantz Fanon. Bueno, nada, se podrían decir muchas cosas de eso, pero a lo que voy es que fin de la década del 60, tengan en cuenta también el Mayo francés, primera mitad de la década del 70, los intelectuales franceses comienzan a reflexionar más profundamente sobre el fenómeno de la guerra, partiendo de el fenómeno exterior a Francia de lo que fue la guerra de Vietnam y partiendo del fenómeno totalmente interno a la nación francesa, que fue sobre todo el colonialismo en el continente africano y principalmente el colonialismo en Argelia y lo que fue la guerra de independencia de los argelinos. Hay varios libros de la época que tratan el tema de la guerra. De la época me estoy refiriendo a la primera mitad de la década del 70. Hay un libro de Raymond Aron, Pensar la guerra, que fue un libro muy célebre de la época. Hay un libro de André Glucksmann. André Glucksmann va a ser uno de los llamados nuevos filósofos de la escuela francesa, que van a tener una importancia muy importante en el giro biopolítico de Foucault y en el curso Seguridad, Territorio, Población y Nacimiento de la Biopolítica. Hay toda una serie de libros sobre la guerra. Es decir, como siempre les digo, en este caso, este curso de Foucault, hay que pensarlo, ubicarlo al interior de estas reflexiones francesas sobre el fenómeno de la guerra. Pero bien, esto en términos históricos, contextuales, no más que eso, no me quiero extender mucho más. Entonces, vamos al curso directamente. Vamos a sintetizar un poco, primero, de qué va el curso, ¿no? ¿De qué va el curso? Bueno, antes de meternos de lleno en el curso, podríamos decir que el interés central de Foucault en este curso, en defender la sociedad, o hay que defender la sociedad, es el mayor esfuerzo de Foucault por pensar el poder en términos no represivos, es decir, en alejarse, separarse de lo que él va a denominar la hipótesis Reich. Reich se refiere a Wilhelm Reich, el psicoanalista alemán Wilhelm Reich, que algunos de ustedes deben conocer, discípulo de Freud. Ya hablaré de esta hipótesis represiva porque va a aparecer en el texto y lo vamos a trabajar un poco. Pero el interés de Foucault aquí va a ser elaborar una reflexión sobre el poder que entienda el poder en términos de combate, de lucha, de enfrentamiento, de lo que él va a denominar justamente la hipótesis Nietzsche. Así le dice. Es decir, el interés de Foucault va a ser alejarse de la hipótesis Reich y elaborar lo que él va a denominar esta hipótesis Nietzsche. Esta hipótesis Nietzsche es la hipótesis de que el poder no funciona principalmente en términos represivos, sino que funciona principalmente en términos de combate, de lucha, de enfrentamiento, de estrategias, de elaboración de estrategias, etcétera, etcétera. Para abordar el poder en estos términos de lucha, Foucault va a decir, la grilla central de análisis la va a proveer la guerra, justamente. Combate, lucha, enfrentamiento, estrategia, es todo una terminología bélica. No es muy difícil
de deducir, y no hay que ser muy sapiente, ¿no?, para darse cuenta que en las reflexiones Foucaultianas sobre el poder, no biopolíticas, el poder siempre es pensado por Foucault en términos de un lenguaje bélico. Entonces estamos en esta órbita, ¿no? ¿Por qué lo bélico en Foucault? Bueno, para pensar esta cuestión, todo el curso de Foucault va a ser el despliegue de tratar de comprender un principio del teórico político Clausewitz, que es el siguiente. Clausewitz va a decir que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Históricamente se habría sostenido el principio inverso, es decir, que la guerra es la continuación de la política por otros medios, es decir, que cuando se agotan una serie de medios políticos civilizados, si ustedes quieren, aparecería el fenómeno de la guerra. Bueno, Clausewitz habría invertido ese postulado para decir que no. La política, las formas políticas democráticas que conocemos republicanas, en realidad son una continuación, otra forma de expresión de el que sería el fenómeno constitutivo de la humanidad, que es el estado de guerra o la guerra. ¿Por qué a Foucault le interesa esto? Bueno, porque Foucault va a decir: me interesa ver cuál ha sido el abordaje histórico de la guerra, es decir, cómo se ha utilizado a la guerra para pensar las relaciones de poder en la sociedad. Eso es lo que va a hacer Foucault a lo largo de casi todo el curso. Al principio del curso, Foucault, esto lo vamos a ver ahora con detalle, realiza unas reflexiones metodológicas que son muy importantes sobre el poder, y luego todo el resto del curso está dedicado a estudiar cuál ha sido el discurso, el uso histórico, que se le habría dado a la guerra para pensar las relaciones de poder en la sociedad, y cómo muchas sociedades se habrían definido a partir del fenómeno de la guerra y una serie de implicancias en torno a eso que vamos a ir viendo. Pero eso es lo que trabaja Foucault en toda la extensión del curso. Así que bien, ahora sí, metiéndonos de lleno en el curso. La cuestión comienza así, como les decía, ¿no?, con una serie de reflexiones metodológicas de Foucault sobre el poder, qué es el poder, y principalmente Foucault comienza diciendo: bueno, quisiera comenzar este curso reflexionando un poco sobre mi trabajo hasta este momento. Cuando dice mi trabajo hasta este momento se refiere principalmente a sus cursos en el Collège de France, justamente. Rápidamente, Foucault va a decir que, bueno, para situar mis investigaciones hasta este momento, podría situarlas en torno a una serie de postulados. Y menciona una serie de postulados. El primero dice: en los últimos años, dice Foucault, mis investigaciones, yo creo, se encuentran en una línea similar a las investigaciones en el campo de la antipsiquiatría, va a decir Foucault, del antiedipo, ni más ni menos, del antiedipo de Deleuze y Guattari. Foucault no lo dice, pero también en términos históricos de lo que será la escuela de los anales en Francia. Entonces dice: ubicando mis investigaciones en la línea de las investigaciones del campo de la antipsiquiatría, del antiedipo de Deleuze y Guattari, de la escuela de los anales, etcétera, etcétera, ¿qué podría decir sobre la forma en la cual yo trato de investigar una serie de fenómenos? Bueno, va a decir, primero, mis investigaciones van a buscar partir de una serie de críticas discontinuas y particulares. Así lo dice Foucault. Ahora vamos a ir leyendo algunas cosas, obviamente, ¿no? Ya lo saben esto. ¿A qué se refiere con eso? Bueno, Foucault va a decir
a diferencia de, así lo dice, de las teorías totalitarias y envolventes, así les dice, del marxismo y el psicoanálisis, mis investigaciones, junto a las investigaciones de la antipsiquiatría, la antipsiquiatría, etcétera, etcétera, lo que buscan son poner el acento en la discontinuidad y en la particularidad. Es decir, Foucault antepone la particularidad a la totalidad. ¿A qué se refiere con esto? ¿A qué se refiere cuando dice que trata de separarse de el marxismo y el psicoanálisis entendido como teorías envolventes y totalitarias? Bueno, se está refiriendo principalmente a lo siguiente. Esto independientemente si Foucault tiene razón o no en su forma de pensar el marxismo y el psicoanálisis en este caso, pero Foucault lo que dice es: mi objetivo no sería, como si lo sería, supongamos, en el caso del marxismo, partir de una serie de postulados que obviamente autodenominaríamos marxistas, por ejemplo, la lucha de clases, supongamos la primacía de la lucha de clases, para utilizarlo como una grilla de lectura que permita leer todos los fenómenos que ocurren a nivel social. O, supongamos, en el caso del psicoanálisis, estoy inventando, ¿no? Pero partiríamos de, supongamos, ¿no?, los dos principios centrales freudianos post 1920, más allá del principio de placer, ¿no? Eros y tánatos, pulsión de vida, pulsión de muerte, el famoso dualismo pulsional freudiano. Bueno, lo que hace Freud por ejemplo, en el malestar de la cultura, en el porvenir de una ilusión, etcétera, etcétera, el Moisés y la religión monoteísta, ¿qué es lo que hace Freud en esos extraordinarios textos? Vale aclarar. Bueno, lo que hace Freud es intentar comprender toda una serie de fenómenos históricos, sociales, religiosos, partiendo de una serie de postulados psicoanalíticos. Lo mismo haría el marxismo con una serie de postulados marxistas. Bueno, ¿qué es lo que dice Foucault? Mi forma de trabajo es radicalmente distinta. No parte de ese postulado. No parte de producir una serie de postulados que me permitan leer globalmente toda una serie de fenómenos históricos, religiosos, políticos, culturales, etcétera, etcétera, sino elaborar una serie de herramientas conceptuales que me permitan pensar la particularidad de determinado momento histórico. Y punto. A eso se refiere con este primer postulado. Por otra parte, Foucault también va a decir: mis investigaciones hasta este momento, en la línea nuevamente de la antipsiquiatría, la antipsiquiatría, lo que Foucault dice, ¿no?, etcétera, etcétera, también va a implicar tratar de recuperar una serie de, él le va a denominar, ahora lo voy a leer, saberes sometidos, así le va a decir Foucault. Recuperar una serie de saberes sometidos. ¿A qué se refiere con saberes sometidos? Bueno, una serie de saberes que históricamente habrían sido descalificados por su supuesto nulo valor epistémico, por la ausencia de jerarquía social y cultural de los agentes que producen y emiten esos discursos, etcétera, etcétera. Ejemplo clásico de esto, hay muchos, pero por ejemplo, en el caso de la antipsiquiatría, ¿cuál va a ser una de las estrategias centrales de las investigaciones en el campo de la antipsiquiatría? Bueno, no partir justamente del saber psiquiátrico para pensar los fenómenos de la locura y una práctica clínica psiquiátrica, sino partir justamente de la voz y del propio saber del loco, del enfermo mental, etcétera, etcétera. Es lo que hizo Laing y Cooper, es lo que hizo Basaglia en su experiencia en Italia, etcétera, etcétera. Otro ejemplo bastante clásico, que no es lo que Foucault hace en Vigilar y Castigar, pero que tal vez es lo que habría querido hacer. Para pensar la cárcel, más que partir de la jurisprudencia, el saber de la criminología, etcétera, etcétera, partir de la voz y del saber de las personas privadas de su libertad que se encuentran al interior de la institución. Bueno,
A eso se refiere Foucault con el retorno a una serie de saberes sometidos. Justamente Foucault está diciendo estas teorías envolventes, totalitarias, como para él serían el psicoanálisis y el marxismo, principalmente en este caso, habrían como un efecto directo o indirecto silenciado, invisibilizado este conjunto de saberes que el propio Foucault, la antipsiquiatría, la antipsiquiatría, etcétera, etcétera, buscarían reivindicar. Así lo dice Foucault. Esto lo hice al principio de la primera clase, la del 1 de enero, perdón, la del 7 de enero, dice: y por saber sometido entiendo dos cosas. Por una parte quiero designar en suma contenidos históricos que fueron sepultados, enmascarados en coherencias funcionales o sistematizaciones formales. Concretamente, si quieren, lo que permitió hacer la crítica efectiva tanto del asilo como de la prisión no fue, por cierto, bueno, fíjense, lo mencioné el asilo y la prisión prácticamente así, no fue, por cierto, una semiología de la vida asilar, ni tampoco una sociología de la delincuencia, sino en verdad la aparición de contenidos históricos. Y simplemente porque solo los contenidos históricos se está refiriendo a el saber de, o mejor dicho, la aparición de estos saberes descalificados que mencionábamos antes. Y simplemente porque solo los contenidos históricos pueden permitir recuperar el clivaje de los enfrentamientos y las luchas que los ordenamientos funcionales o las organizaciones sistemáticas y las luchas, tienen por meta, justamente, lo leo de vuelta. Y simplemente porque solo los contenidos históricos pueden permitir recuperar el clivaje de los enfrentamientos y las luchas que los ordenamientos funcionales o las organizaciones sistemáticas tienen por meta justamente enmascarar. Lo mismo que decíamos antes, ¿qué es lo que está diciendo Foucault? Bueno, este tipo de reflexiones más globales, más totalizantes, uno de sus efectos sería enmascarar este tipo de saberes cuyo contenido es netamente histórico. Cuando Foucault dice que el contenido es netamente histórico, se está refiriendo a que es un contenido del presente, de la hora, de la actualidad. De modo que los saberes sometidos son esos bloques de saberes históricos que estaban presentes y enmascarados dentro de los conjuntos funcionales y sistemáticos y que la crítica pudo hacer reaparecer por medio de la erudición. Está el extranjero mental, ¿cómo va? Por otra parte, Foucault también, obviamente, con esto va a reivindicar el saber histórico de las luchas. Así le dice, fíjense. Con esta expresión, saberes sometidos, nuevamente, me refiero igualmente a toda una serie de saberes que estaban descalificados como saberes, no conceptuales, como saberes insuficientemente elaborados, saberes ingenuos, saberes jerárquicamente inferiores, saberes por debajo del nivel del conocimiento o de la cientificidad exigidos. Si ustedes quieren, esto le va a molestar a algunos, pero me chupa un huevo, como ya saben. Si ustedes quieren, por ejemplo, lo que pasa con la concepción de la astrología y del saber astrológico. Les intelectuales, científicos, psicólogos, filósofos, psicoanalistas, etcétera, etcétera, consideran que, por ejemplo, ¿no?, la astrología o el saber astrológico es un saber totalmente menor, descalificado, que no tiene ningún tipo de valor epistémico, totalmente degradado en términos de funcionalidad y utilidad epistémica y política. Y también enmascarado como una forma válida de saber. Y yo sé que muchos de ustedes piensan así, a mí la astrología me chupa un huevo, les aclaro, pero se los estoy dando como ejemplo, simplemente. Foucault se está refiriendo a ese tipo de fenómenos. Cuando Foucault dice que, supongamos, el psicoanálisis es un saber envolvente y totalitario, eso no quiere decir que para Foucault el psicoanálisis es malo, pero sí quiere decir que uno de sus efectos
habría sido efectos indirectos que exceden a la teoría, lo que ustedes quieran, pero uno de sus efectos habría sido, por ejemplo, silenciar las voces de varios de los sujetos involucrados en la praxis concreta del psicoanálisis. Claro ejemplo de esto, las voces de los homosexuales analizados por el psicoanálisis, las voces de la población trans analizada por el psicoanálisis, habrían sido tomados como objeto de saber, objeto de estudio epistémico, pero nunca se les habría otorgado una voz. Todo lo que estos sujetos habrían podido decir y han dicho pasa por el matiz de la teoría envolvente del psicoanálisis. Bueno, se está refiriendo a ese tipo de cuestiones Foucault con esto. Y por la reaparición de esos saberes de abajo, de esos saberes no calificados y hasta descalificados, el del psiquiatrizado, el del enfermo, el del enfermero, pero paralelo y marginal con respecto al saber médico, el saber del delincuente, etc. Ese saber que yo llamaría, si lo prefieren, el saber de la gente, le dice Foucault. Y que no es en absoluto un saber común, un buen sentido, sino al contrario, un saber particular, un saber local, regional, un saber diferencial incapaz de unanimidad y que solo debe su fuerza al filo que opone a todos los que lo rodean. Por la reaparición de esos saberes locales de la gente, de esos saberes descalificados, se hace la crítica. Es decir, entonces, tenemos por un lado, que las investigaciones Foucaultianas de esta época, el propio Foucault las ubicaría por el lado de la discontinuidad y la particularidad. ¿Qué implicaría eso? Pensar una serie de investigaciones que buscan separarse del recurso a una teoría totalitaria envolvente y que a su vez reivindica o busca tomar como objeto pasible de ser visibilizado y de darle una voz, y si ustedes quieren sacarlo de su mero carácter de objeto, de su objetualización, una serie de saberes que Foucault menciona como sometidos de este saber de la gente, saberes descalificados, saberes de segunda mano, saberes invisibilizados por este tipo de teorías y discursos englobantes. Foucault también va a decir que este es el saber de las luchas de unos saberes descalificados por imponerse ante unos saberes calificados jerárquica y epistémicamente. Fíjense cómo ya empieza a aparecer la matriz bélica subyacente a todo esto. A esto que estamos diciendo, Foucault va a denominarlo el saber histórico de las luchas y también el famoso término una investigación genealógica. Así lo dice. Se trata del saber histórico de las luchas. En el dominio especializado de la erudición, lo mismo que en el saber descalificado de la gente, yace la memoria de los combates. La memoria precisamente que hasta entonces se mantuvo a raya. Y así se dibujó lo que podríamos llamar una genealogía, o mejor, así se dibujaron unas investigaciones genealógicas múltiples, a la vez redescubrimiento exacto de las luchas y memorias en bruto de los combates. Y esas genealogías, como acoplamiento del saber erudito y el saber de la gente, solo fueron posibles e inclusive solo pudieron intentarse con una condición: que se eliminara la tiranía de los saberes englobadores con su jerarquía y todos los privilegios de las vanguardias teóricas. Es decir, nuevamente, no partir de una teoría totalitaria. Llamemos, si ustedes quieren, genealogía al acoplamiento de los conocimientos eruditos y las memorias locales, acoplamiento que permite la constitución de un saber histórico de las luchas y la utilización de ese saber de las tácticas actuales. Esa sería pues la definición provisoria de las genealogías que traté de hacer con ustedes durante los últimos años. Recuerden que Foucault está haciendo una especie de raconto de sus investigaciones hasta este momento, y Foucault aquí sitúa sus investigaciones al interior de lo que él denomina el método genealógico. Ya saben esto, no lo voy a repetir. Foucault diferencia entre la arqueología y la genealogía. Como saben, sus investigaciones de la primera mitad de la década del 70 las ubica más en el marco de la genealogía.
Bueno, aquí por genealogía se está refiriendo a todas estas cosas que estamos mencionando. Este saber histórico de las luchas, la visibilización y el retorno de estos saberes sometidos, la búsqueda, la producción de una serie de herramientas conceptuales que permitan pensar el presente particular, actual y local, y no generar teorías englobantes que tengan una pretensión de explicar todos los fenómenos a nivel macrosocial, macropolítico, etcétera, etcétera. A esto también Foucault le va a denominar la insurrección de los saberes. Fíjense, dice, se trata de esto en la misma línea, ¿no? Misma página, 22. Se trata de la insurrección de los saberes, no tanto contra los contenidos, los métodos o los conceptos de una ciencia. Es decir, Foucault dice, estos saberes no van a apuntar contra el método, el contenido de una ciencia o el método o el contenido de estas teorías totalizantes o englobantes, sino una insurrección en primer lugar y ante todo contra los efectos, acá está la cuestión central, ¿no? Contra los efectos de poder centralizadores que están ligados a la institución y al funcionamiento de un discurso científico organizado dentro de una sociedad como la nuestra. Y en el fondo importa poco que esta institucionalización del discurso científico cobre cuerpo en una universidad o, de una manera general, en un aparato pedagógico. Acá se está dirigiendo sobre todo contra el Tusser. Que esta institucionalización de los discursos científicos cobre cuerpo en una red teórico-comercial como el psicoanálisis o en un aparato político con todas sus aferencias, como el caso del marxismo. La genealogía debe librar su combate sin dudas contra los efectos del poder propios de un discurso considerado como científico. Bueno, acá está otra de las cuestiones centrales. Pero fíjense que más allá de que Foucault acá se la esté agarrando con el marxismo y el psicoanálisis, es muy claro en cuanto a, bueno, qué es lo que busca con sus investigaciones o el porqué de sus investigaciones hasta este momento, ¿no? Foucault lo que está diciendo es lo siguiente. Cuando habla de la insurrección de los saberes, Foucault lo que está diciendo, subyacente a esto, es lo que a mí, Foucault, ¿no? me puede interesar de estudiar el marxismo o el psicoanálisis, no es para nada estudiar la teoría marxista o la teoría psicoanalítica, sino estudiar los efectos de poder subyacentes al psicoanálisis o al marxismo, entendidos como tecnologías de poder. ¿Qué quiere decir entendidos como tecnologías de poder? Entendidos como un conjunto de saberes y de prácticas. De práctica clínica comercial, dice Foucault acá, como el caso del psicoanálisis, de una práctica política partidaria, militante, como en el caso del marxismo. Pero lo que le interesa es eso. Y justamente uno de los efectos de poder de el psicoanálisis o el marxismo, esto para Foucault, después repito, pueden estar de acuerdo o no. Mira, es difícil no estar de acuerdo con esto igual, pero bueno, pueden no estar de acuerdo. Uno de los efectos de poder del psicoanálisis y el marxismo, entendidos en estos términos, habría sido justamente la invisibilización de un conjunto de saberes que habrían sido invisibilizados, descalificados, etcétera, etcétera. Me parece que en el caso del psicoanálisis es muy claro esto. El vivo anterior que hice fue sobre Disforia Mundi Apreciado. Pueden ir ahí si quieren chumear un poco de esta cuestión. Pero bueno, en el caso del psicoanálisis me parece que es bastante más patente y evidente de qué va este postulado, ¿no? Básicamente, en términos históricos por lo menos, al psicoanálisis le ha importado 3 carajos qué tenían para decir los homosexuales, los trans, toda la población perversa inclusive, sobre sí mismos. Han sido tomados meramente como objetos de estudio. Y ya. Bueno, eso, para Foucault,
más que pensarlo en términos epistémicos, de que bueno, el psicoanálisis funcionaría así en términos epistémicos, que es lo que Foucault dice, no, eso es un efecto de poder. La consecuencia de ese efecto de poder es objetualizar a una serie de sujetos y quitarles su voz propia, básicamente, lo que sea que tengan para decir. Bueno, fíjense todo lo que se puede decir de estas tres boludeces que hemos leído, ¿no? Entonces, volviendo a lo nuestro. Rápidamente Foucault va a resituar todas estas reflexiones que estamos leyendo en el marco de lo que él va a entender, obviamente, como el análisis del poder. Lo hemos dicho recién. De hecho, inclusive, va a decir Foucault: ustedes conocen la apuesta de todas estas genealogías de todas las investigaciones realizadas por Foucault y de lo que él considera la antipsiquiatría, el antidipo de Deleuze, etc. Apenas necesito aclararla. ¿Qué es ese poder cuya irrupción, cuya fuerza, cuyo filo, cuyo absurdo aparecieron concretamente durante estos últimos 40 años, a la vez en la línea de hundimiento del nazismo y la línea de retroceso del estalinismo? Ahora voy a esto. ¿Qué es el poder? O más bien, porque la pregunta ¿qué es el poder? Sería justamente una cuestión teórica que coronaría el conjunto, cosa que yo no quiero. La apuesta consiste en determinar cuáles son en sus mecanismos, sus efectos, sus relaciones, esos diferentes dispositivos de poder que se ejercen en niveles diferentes de la sociedad, en ámbitos y con extensiones variadas. Bueno, acá párrafo denso, no complejo, pero sí denso. Acá está también sintetizado como toda la cuestión. Dice Foucault, vamos por partes en lo que hemos leído, ¿no? Dice primero: ¿qué tenemos para decir del poder en relación al hundimiento del nazismo, dice Foucault, y al retroceso del estalinismo? Bueno, primera cuestión. Fíjense, Foucault sitúa dos fenómenos totalitarios, como Foucault hablaba de teorías envolventes y totalitarias. Bueno, no es casual que ahora se refiera al nazismo y al estalinismo. Hacia el final del curso, esto lo vamos a ver un poquito más con el nazismo, hacia el final del vivo, hacia el final del curso, Foucault va a pensar el fenómeno del nazismo y Foucault va a pensar el fenómeno del estalinismo. ¿Por qué? Porque ambos casos, para Foucault, van a ser dos representaciones extremas de los mecanismos de poder de la sociedad occidental: el nazismo y el estalinismo. A eso hay que sumar el hecho de que en el caso particular del estalinismo, Foucault tenía una campaña intestina contra el partido de izquierda y, como saben, si conocen un poco de la historia intelectual política francesa, yo lo he mencionado varias veces en varios vivos, los intelectuales de izquierda y los miembros de los partidos de izquierda franceses se hicieron básicamente los pelotudos con los gulags de la Rusia estalina. Y todo eso empieza a ser visible en la década del 50 y ya adquiere un estatuto de visibilidad innegable en la primera mitad de la década del 70, sobre todo con la publicación de Archipiélago Gulag de Alexander Solzhenitsyn, que es de 1972, 1973, no sé, por ahí, de primera mitad de la década del 70. O sea, se está conjugando todo esto, ¿no? Cuando Foucault habla de el nazismo y el estalinismo. Pero en términos teóricos, netamente, Foucault lo menciona acá porque lo va a retomar al final del curso, porque para Foucault van a representar dos extremos de los mecanismos de poder en Occidente. Hacia el final del vivo vamos a retomar este punto. Por otra parte, en lo que acabamos de leer, Foucault dice, bueno, pregunta, ¿qué es el poder? Foucault rápidamente se repliega y dice, no, yo en realidad no quiero responder a qué es el poder porque no quiero elaborar una teoría del... Esta es una buena pregunta, gente. A ver, ¿nunca se preguntaron por qué Foucault siempre dice que no quiere hacer una teoría del poder? Cuando Foucault dice que no quiere hacer una teoría, es una pregunta bastante legítima que pocas veces nos hacemos. Siempre partimos de ese a priori y ya está.
Pero ¿por qué Foucault dice eso, no? ¿Por qué Foucault dice, no me interesa hacer una teoría del poder? Quiero pensar el poder, quiero reflexionar sobre el poder, quiero analizar las relaciones de poder, pero no quiero hacer una teoría sobre el poder. Bueno, el motivo por el cual Foucault, acá lo dice claramente, pero no quiere elaborar lo que él consideraría una teoría del poder, y por eso lo denomina analítica del poder en Historia de la Sexualidad 1 y no teoría del poder, es porque cuando él habla o se refiere a teoría del poder, lo que está diciendo es que cuando él dice no quiero elaborar una teoría del poder, se está refiriendo a no quiero elaborar una teoría del poder que implique pensar el poder como un fenómeno envolvente, totalizante, que permita explicar en abstracto los fenómenos sociales. A eso se refiere cuando dice que no quiere elaborar una teoría del poder, que no le interesa elaborar una teoría del poder en abstracto. Para Foucault, toda elaboración de una reflexión sobre el poder implica necesariamente y va de la mano de un análisis histórico, local, concreto. Siempre. Se refiere a eso. Y cuando dice, al final de lo que acabamos de leer, determinar cuáles son sus mecanismos, sus efectos, sus relaciones, los diferentes dispositivos de poder. Bueno, justamente Foucault acá no se mete con la cuestión del dispositivo de poder. Eso lo trabaja en el capítulo 4, in extenso, de Historia de la Sexualidad 1, Voluntad de Saber, y trabaja bastante el concepto de dispositivo en el poder psiquiátrico. Cuando Foucault acá dice, lo que a mí me interesa es estudiar los dispositivos de poder, se está refiriendo justamente a eso. Un dispositivo de poder que es un análisis de la circulación, los efectos y hasta, si ustedes quieren, el sistema que arma las relaciones de poder en una sociedad dada, en un momento determinado y en un lugar geográfico específico también. Se refiere a eso. Eso es algo, gente, que no, al menos en mi forma de leer a Foucault, que no que sea muy original, estoy siguiendo lo que yo creo la lectura más sensata de Foucault, siempre para Foucault las reflexiones sobre el poder implica no hablar del poder, implica hablar de un análisis del poder. Por eso es la analítica del poder. Es la analítica del poder porque es un análisis del poder. Y para Foucault, la única forma de analizar el poder es analizarlo en un caso histórico concreto. ¿Se puede ir más allá del caso histórico concreto? Para Foucault, no. No. ¿Por qué? Porque eso sería elaborar una teoría totalizante y englobante para él. Por eso Foucault dice, mi forma de trabajar el poder no es ni marxista, mucho menos psicoanalítica. Pues se está refiriendo a ese tipo de cuestiones. Entonces, justamente, ¿no? Fíjense, en este contexto, Foucault va a decir, pienso desde luego, antes va a decir, ¿no? Esta forma de pensar el poder se va a separar de la teoría jurídica clásica de pensar el poder como un derecho, que es algo que tenemos bastante en nuestra cabeza, y también se va a separar de lo que él va a denominar la teoría marxista, que entendería el poder supeditado a una funcionalidad económica. Así lo dice. Dice, en el caso de la teoría, esto lo dice a continuación de lo que habíamos leído antes, ¿no? En el caso de la teoría jurídica clásica del poder, este es considerado como un derecho que uno posee como un bien y que por consiguiente puede transferir o enajenar de una manera total o parcial mediante un acto jurídico o un acto fundador de derecho. Por el momento no importa. Que sería del orden de la cesión o el contrato. El poder es el poder concreto que todo individuo posee y que, al parecer, cede total o parcialmente para constituir un poder, una soberanía política. Foucault se está refiriendo a la teoría del contrato social, básicamente.
de que parte del poder del individuo se cede para la elaboración de un contrato social, el Leviatán de Hobbes, lo que ustedes quieran, teoría política clásica. Básicamente, el poder sería un bien, como dice acá, que se cede, que se posee y se cede en pos de un beneficio mayor, etcétera, etcétera. En esta serie, en este conjunto teórico al que me refiero, la constitución del poder político se hace entonces según el modelo de una operación jurídica, que sería del orden del intercambio contractual, bueno, el contrato social que les decía recién. Foucault dice, yo no voy a pensar el poder en estos términos jurídicos. Por otra parte, también dice, en otro caso pienso desde luego en la concepción marxista general del poder. No hay nada de eso, como es evidente, nada de eso de la teoría contractualista que mencionamos antes. Pero en esta concepción marxista tenemos algo distinto que podríamos llamar funcionalidad económica del poder. Funcionalidad económica en la medida en que el papel del poder consistiría en esencia en mantener relaciones de producción y a la vez prorrogar una dominación de clase que el desarrollo y las modalidades características de la apropiación de las fuerzas productivas hicieron posible. En este caso, el poder político encontraría su razón de ser histórica en la economía. Foucault, apelando a una grilla de un marxismo bastante clásico, dice, bueno, otra forma de pensar el poder sería que el poder se supedita a las relaciones económicas y que por ende habría una funcionalidad económica del poder, en el sentido de que el poder, su funcionalidad sería principalmente económica, sería la economía la que comandaría la circulación de las relaciones de poder. Foucault también, obviamente, se va a tratar de separar de esta forma de análisis. Es decir, Foucault rápidamente dice, mi análisis del poder no es ni contractualista, no es el análisis entendido en términos del poder soberano, como veremos en un rato, y tampoco es el poder entendido en estos términos marxistas. Foucault va a decir, en este curso, trataré de realizar un análisis no económico del poder, justamente. Cuando dice no económico, se está refiriendo a separarse de esta funcionalidad económica del poder del marxismo que mencionamos antes. Así lo dice Foucault. Dice, ¿de qué se dispone actualmente para hacer un análisis no económico del poder? Creo que podemos decir que en verdad disponemos de muy poca cosa. Contamos en primer lugar con la afirmación de que el poder no se da, ni se intercambia, ni se retoma, contrario a la teoría del contrato social, sino que se ejerce y solo existe en acto. Contamos igualmente con otra afirmación, la de que el poder no es, en primer término, mantenimiento y prórroga de las relaciones económicas, sino primariamente una relación de fuerza en sí mismo. Es decir, bueno, acá en este formato de vivo, en esta cuenta, tengo la limitación de la hora, por lo que veo. Así que bueno, ya se acaba el video, bueno, termina y abro el vivo de vuelta y seguimos porque falta un rato todavía. Pero a ver si yo voy a terminar con este punto. Foucault está diciendo en principio, ¿no? Primero, el poder no es un bien para él, en el sentido de la teoría contractualista, no es un bien que se posee y que se puede ceder para, sino que el poder es algo, no sabemos qué, que se ejerce en acto. Que se ejerce en acto siempre suena como algo muy misterioso, ¿no? Muy loco. Por eso está refiriendo a lo que le dije hace un rato, gente. El poder concretamente solo existe cuando se ejerce. Y concretamente solo existe cuando se ejerce, Foucaultianamente, es como sinónimo de decir solamente existe en tanto tenemos un análisis concreto que analizar. Un análisis concreto, un caso concreto, histórico, particular. Y la segunda cuestión, cuando dice que el poder no es el mantenimiento y la prórroga de las relaciones económicas, sino primariamente una relación de fuerza en sí mismo, se está refiriendo a que el poder no va más allá de estos efectos
que produce. Es pura inmanencia en términos dulcianos. Bueno, ahora la seguimos, gente.